Estábamos en el credo, ¿se acuerdan que pues estamos yendo por todos los pedacitos del credo? Que se acuerdan, son los requisitos, el saberse de ese credo largo, el niceno. Y ya llegamos al final, porque la última parte del credo es ya después de que hablamos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia. Luego hablamos de que en los sacramentos que creo en un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero, la resurrección de los muertos y la vida en un futuro. Entonces de eso vamos a hablar hoy. Eso le llaman las postrimerías, que básicamente quiere decir las últimas cosas. O sea, que tiene que ver con el cielo o la gloria, le dicen, el infierno, el purgatorio y pues el juicio de cada uno de nosotros. Entonces, primera pregunta, ¿qué es lo que nos pasa al morir? Hebreos 9:27. Si del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. Lo repito, si las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas. ¿Se acuerdan la vez pasada? También estamos hablando de la reencarnación y de otras cosas así, ¿verdad? Entonces, volvemos a sacar este versículo para recordar que nos dice San Pablo, todos van a morir una sola vez. O sea, hay gente que dice, es que la reencarnación es una segunda oportunidad, etc. Pero la segunda oportunidad es cada día que despiertan. Si mañana Dios les da el don de que vuelvan a despertar, esa es su segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, ya no sé en qué número van de días, son las oportunidades que nos da Dios cada día para volvernos a Él. Si ahorita nos damos cuenta de que metí la pata en la noche, que hagamos un examen de conciencia de qué hice bien y qué hice mal, y en qué ofendí a Dios, pues ahí en ese momento tenemos ese arrepentimiento, y si Dios nos concede despertar, y si teníamos un pecado mortal en el alma, pues ahí está la oportunidad, ¿no?, de buscar al sacerdote, de estar otra vez bien con Dios. Hay que recordar esto. De hecho, por eso es importante las misas que se celebran, la misa para los difuntos. Esas misas le llaman las misas de exequias. ¿Para qué son? En parte, pues es para encomendar a Dios el alma del difunto, pero también es para recordarnos a nosotros cuál va a ser nuestro destino. Seas rico, seas pobre, todos van a terminar en el mismo lugar, muertos. Nadie se salva de la muerte. Y eso es algo que tenemos que hacernos conscientes, porque muchas veces nos quedamos con cosas nada más por la superficie. Nunca pensamos en qué va a ser de mí después de esta vida. Nada más nos preocupamos por ahorita, por el tener, por el dinero, por esas cosas, pero no nos preocupamos por lo que sigue. O muchas veces por no querer pensar en lo que sigue, simplemente lo descartamos y decimos, no, pues esta vida está lo que tenemos. Y luego nos volvemos como los faraones ¿qué les hacían ellos? Los enterraron con todas sus riquezas, con todo su oro, con todas sus posesiones, inclusive sus esclavos y mascotas. Y al final, ¿qué les quedaba? En realidad nada. O sea, después de la muerte no se llevaba nada de eso. Y de hecho, lo peor del caso, si conocen la historia de muchos de estos faraones, sus tumbas cómo terminaron, robadas, saqueadas, sus cuerpos ahí sin nada. O sea, esos que eran poderosos en vida, en muerte ya no les quedó nada, ni respeto. Entonces tenemos que recordar estas cosas. ¿Qué nos va a pasar después de la muerte? Por eso lo recordamos también en el credo. ¿Y qué es lo que nos pasa al morir? La muerte es la separación del alma y del cuerpo. La separación de alma y cuerpo, eso es la muerte. Hay veces que personas hablan de que tuve una experiencia que fui al cielo, que se me desprendió el alma, etcétera, etcétera. Podría ser que tuvieron esas experiencias, pero la muerte verdadera es cuando el alma se desprende del cuerpo. Mientras el alma sigue en el cuerpo sigue vivo. El cuerpo no se muere. ¿Se acuerdan cuando estamos hablando de los frutos, no? ¿Qué pasa si un fruto lo arrancas del árbol? Pues se va a morir, porque ya no tiene lo que le da nutrientes, lo que le da vida. Lo mismo el alma del cuerpo, o sea, cuando se separan, pues se rompe esa conexión, y el cuerpo, ¿qué va a pasar? Pues se va a morir. Hay veces que, por ejemplo, hoy en día que ya se están viendo cosas como clonación y esas cosas, hay gente que dice, ¿a poco los clones tendrán alma? Pero la respuesta ya la tenemos. Si está vivo, pues obviamente tiene un alma. De hecho, los clones han existido desde siempre. Los clones naturales, ¿quiénes son? Los gemelos. Esos son clones, genéticamente idénticos, pero son dos personas distintas y obviamente cada uno tiene un alma. Entonces, eso es la muerte, verdaderamente, es la separación de alma y cuerpo, y por eso es un mal, porque fuimos hechos alma y cuerpo, las dos cosas. No hay que caer en esas, que eso viene sobre todo de cuestiones, por ejemplo, budistas, de pensar que el cuerpo es como una prisión para el alma y cosas así, que buscamos liberarnos de esa prisión. Así no nos hizo Dios. Dios nos hizo cuerpo y alma. Y en la encarnación, que es lo que vamos a celebrar ahora en este tiempo de Adviento que viene en la Navidad, pues ¿qué es lo que pasó?
Jesús, Dios, se hizo hombre, cuerpo y alma. Entonces, así como Él redimió nuestra humanidad, pues también tenemos que ver que la humanidad no es mala. Pues que el cuerpo se va a enfermar, que se desgasta, que envejece. Pues sí, es una realidad ahorita en esta vida. Pero cuando hablamos de la resurrección, cuando hablamos de la vida eterna, ese cuerpo ya no va a sufrir, ese cuerpo ya no va a envejecer, ese cuerpo ya no va a deteriorarse. Pero eso no es para ahorita, eso es para después. Y cuando hablamos de la resurrección es precisamente eso, volver a estar unidos cuerpo y alma. Eso es la resurrección, volver a estar enteros. Ahorita cada uno de nosotros cuando nos toque morir, pues nuestra alma se va a ser juzgada por Dios y o se va al cielo o se va al infierno. Pero en la resurrección pues otra vez vamos a estar unidos. No nomás nos vamos a quedar como un alma, porque estamos en ese momento incompletos. Entonces por eso el cuerpo cae en corrupción cuando se separa el alma. Y quedamos en espera de la segunda venida, y por eso es tan importante, y de hecho también es una de las obras de misericordia, enterrar a los muertos, por el respeto al cuerpo humano, que en vida fue templo vivo del Espíritu Santo, y que esperamos en la resurrección que otra vez vuelva a tener esa alma en ella. Entonces es importante enterrar a los muertos. De hecho está prohibido por la iglesia, había salido la pregunta en otro grupo, de que se pueden esparcir las cenizas, o se puede guardar la urna con las cenizas de mi tío, de mi abuelo o mi papá ahí en la casa. No, no son adornos. Con las cenizas se nos hace muy fácil, porque nada más vemos una cajita o una urna pequeña. Pero imagínenselo como un ataúd, con el cuerpo entero ahí adentro. ¿Quién lo va a dejar más de una semana ahí en la casa? Nadie. Van a decir, no, pues luego va a oler feo, o sea, hay que enterrarlo. Pues lo mismo la urna. Piensen de la urna de la misma manera que piensan de un cuerpo entero. O sea, son los restos mortales de una persona. Entonces, así como no vas a tener a tu abuelo ahí pudriéndose en tu casa por días, pues tampoco dejes esas cosas ahí. Les tenemos que dar un buen entierro. Y por eso en los templos, por ejemplo, tenemos los nichos, porque pues ahí es a donde van. Y por si sale la duda, no se puede volver a sacar las cenizas en el aniversario del tío o del abuelo, no se pueden volver a sacar, está prohibido. ¿Por qué? Porque volvamos a la imagen del ataúd. Imagínense ir al camposanto y desenterrar el ataúd del abuelo ya que se está descomponiendo hasta la madera y venirla a traer al templo. ¿Quién haría eso? Pues la mayoría diría, no, pues no vamos a hacer eso. Lo mismo con las urnas. Se nos hace fácil porque lo vemos diferente, pero es la misma cosa, es donde está el cuerpo de una persona. Entonces, por el respeto debido a esa persona, pues por eso lo dejamos en el nicho y lo dejamos enterrado. De hecho, se le llama entierro, aunque nada más lo veamos como guardarlo en un cajoncito, como lo quieran pensar, pues el equivalente es lo mismo, es un lugar de entierro. Entonces, esto lo menciono pues porque muchas veces hoy en día ya estamos perdiendo mucho ese respeto por el cuerpo. Que luego dicen, luego voy a convertir las cenizas de mi esposo o mi esposa en una joya y ahí lo voy a tener colgando, o me lo voy a poner. El cuerpo no es un adorno. Y también voy a esparcir las cenizas. Pues bueno, esparce las cenizas y luego ¿dónde quedan? Cuando quieras regresar a rezar por tu tío, por tu abuelo, por quien sea, ¿a dónde vas? Si lo fuiste a regar por el mar, pues ya no tienes a dónde ir. En cambio, si está en un nicho, pues sabes exactamente dónde están sus restos para ir a pedir por esa persona. Entonces es importante ese respeto por el cuerpo y es importante recordar cada uno de nosotros que pues, vamos a morir un día. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Pues ser santos. Porque el que no es santo no va a entrar al cielo. Y ser santo no nomás es para sacerdotes, no nomás es para monjitas, es para todos. Y tenemos que buscar morir en gracia de Dios. Y morir en gracia de Dios quiere decir morir en amistad con Dios, sin pecado mortal. Morir en Cristo y no separados de Él. Entonces, ¿saben cómo es que cae uno en pecado mortal? ¿Qué se necesita para que el pecado sea mortal? ¿Han escuchado eso? La diferencia entre pecado venial y mortal. ¿A qué le suena mortal? Como una palabra que tenemos en español. ¿Qué implica algo mortal? Si te dicen, esa bebida pues es mortal, ¿qué te va a pasar si te la tomas? Te mueres. Entonces, un pecado mortal, ¿qué implica? ¿Muerte de qué? Del alma. Entonces, vuelven a pensar de ese fruto. O sea, si agarran una manzana antes de que crezca, antes de que esté lista, antes de que esté madura, está chiquita, la arrancas, o un limón, la fruta que se les antoja, la arrancan antes, va a crecer, va a madurar, se va a echar a perder.
Así nuestras almas, si nos arrancamos de la fuente que es Dios, nos vamos a morir. De hecho, muchas veces Jesús usaba esa imagen de que los malos frutos, pues ¿qué pasa? Pues los van a tirar para quemar, dice, porque no sirven para otra cosa. Entonces, esos son los que se condenan. Pero acuérdense que nosotros, a diferencia de un árbol que pues ya que lo arrancaste, pues ya ni modo, nosotros sí podemos volver a ser injertados, volver a la planta, volver a tener esa fuente de vida. ¿Cómo? Con los sacramentos. Tengo pecado mortal, ¿qué puedo hacer? Me puedo ir a confesar. Pero se requieren 3 cosas para que un pecado sea mortal. Antes de definir qué es un pecado mortal, vamos a definir qué es un pecado. Porque luego a veces ni tenemos claro eso, porque luego escucho un montón de memes y de páginas y demás que todo le dicen pecado. Pecado, 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 al punto de que ya nadie sabe qué es pecado porque todo de broma le dices pecado. Me voy a comer una conchita, ay, voy a pecar. Eso no es pecado. Es romper dieta, pero eso no es pecado. ¿Qué es un pecado de verdad? ¿Qué dice Romanos 6:23? Dice, el salario del pecado es la muerte. ¿Alguien que tenga otra palabra diferente a salario? En mi versión así de como salario. Paga. ¿La paga? ¿Y demás? ¿Tiene otra palabra? El precio. Entonces, la paga, el salario, el precio del pecado, que es la muerte. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, vamos a definir rápido qué es pecado. Muy sencillo. Rechazo y oposición a Dios, eso es pecado. El que rechaza y se opone a Dios, peca. Tenemos un clarísimo ejemplo de alguien que está siempre opuesto a Dios, Satanás. No opuesto en el sentido de que son iguales, no. O sea, no somos dualistas como algunas religiones de que creen que del yin y el yang, el bien y el mal, que tienen que existir como en un balance. No. Nosotros no creemos en eso. De la misma manera que en la ciencia no hay un balance entre frío y caliente. O sea, ¿qué es el frío? Es la ausencia del calor. O sea, movimiento es calor. Falta de ese movimiento es frío. ¿Qué es el cero absoluto? Cuando nada se está moviendo. Cuando no hay nada de energía. Cualquier movimiento ya genera algo de calor y es energía. Y cuando se pierde energía, pues es cuando se va frenando algo, ¿verdad? Entonces, rechazo y oposición a Dios, eso es pecado. ¿Y cómo sabemos si me estoy oponiendo a Dios, si estoy rechazando a Dios? Si Dios nunca se hubiera revelado a nosotros, si nunca nos hubiera dejado reglas, pues no sabríamos, ¿verdad? Si estamos o no siguiendo a Dios, pero sí o no nos dejó alguna guía. Los 10 mandamientos. O sea, esa es una guía clarísima. Y esa guía no nomás es de pura revelación, o sea, por razón, por uso de la razón, podrías llegar a muchas de esas cosas. O sea, el hecho de que matar a un inocente es malo, eso lo puede llegar a entender cualquiera. A eso le llamamos ley natural. O sea, no tienes que ser un cristiano para entender de que matar a un inocente está mal. Habrá culturas donde se llega a aceptar, pero se sigue entendiendo que está mal. Por ejemplo, con los aztecas, ¿qué hacían? Sacrificaban niños, sacrificaban personas. ¿Pero por qué lo hacían? No eran nomás por maldosos. Lo hacían porque, pues, como tenían a sus dioses, pensaban que tenían que calmar a los dioses con sacrificios humanos y con eso se iban a salvar todos. O sea, estaba mal lo que hacían, obviamente, pero creían que estaban logrando un bien mayor por ese mal menor. Pero acuérdense que nosotros como cristianos no creemos en eso, de que voy a hacer un mal menor para lograr un mal mayor, no. Y eso viene en el catecismo, el fin no justifica los medios. Pero poniendo un ejemplo, ¿no? De que hay gente que luego dice, no, es que cada cultura es diferente. Pues sí, hay muchas culturas diferentes, pero todos entienden la justicia. Hasta un bebé entiende justicia. Si un bebé tiene un juguete que es suyo y se lo quitas, va a llorar. ¿Por qué? Porque el bebé innatamente entiende que no es justo que le quitaste lo suyo. O sea, un bebé entiende eso. Entonces, los 10 mandamientos los tenemos, que nos hablan de qué deberes tenemos hacia Dios. Pero también humanamente podemos entender que robar es malo, que privar a alguien de lo que es suyo es malo, mentir de alguien es malo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, así todos los mandamientos. Y luego dicen alguien, y ese primer mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, pues también por razón puedes llegar a eso. Si llegas a creer que existe un Dios, vas a llegar a entender eventualmente que por justicia, pues se le debe honor a Dios. Y por eso, pues, primer mandamiento, pues lo tienes que amar a Él sobre todas las cosas. Pero lo bueno es que nosotros como cristianos no nomás nos valemos de a ciegas tratar de encontrarlo, sino ya Dios nos dio ese atajo, nos dejó su revelación. También tenemos su palabra en la Biblia.
para conocer si estamos rechazando o poniéndonos a la voluntad de Dios. Así es como llegamos a conocer, ¿estoy bien o estoy mal? Por eso cuando alguien se va a confesar, a veces han visto en muchos templos ponen unos papelitos que es para que hagas tu examen de conciencia. Pues es precisamente para que te des cuenta que si tus acciones han sido contrarias o no a Dios. Ahora sí volvamos a ¿cómo entonces? ¿Por qué hay mucho tipo de pecado? ¿Sí o no? ¿Es lo mismo si le robo a mi mamá un peso de su bolsa, cuando tiene otros 200 pesos ahí, le robo un peso? ¿Es lo mismo robarle ese peso a robarle un peso a una persona indigente? ¿Ese peso tiene el mismo valor para el indigente que para la mamá? ¿Vale lo mismo? ¿Sí vale lo mismo? ¿Para el indigente que no tiene nada? Si el indigente que nada más tenía ese peso le robo su peso, ¿es lo mismo que si le robo un peso a mi mamá que todavía tiene otros 200? En cuanto a peso, ¿es lo mismo? No. Sigue siendo robar, pero no pesa de la misma manera. Lo mismo que si en tu aguinaldo te pagan un peso menos, no es lo mismo a que no te paguen tu aguinaldo. O sea, sigue siendo una injusticia, sí, los dos, pero una es una injusticia mayor. No es lo mismo que te corten un brazo que te maten. O sea, sigue siendo malo, pero no es el mismo grado. O sea, en uno sobrevives, en el otro no. Pongo esos ejemplos exagerados para que lleguemos a entender. Entonces, pecado mortal. Primera condición para que un pecado sea mortal. El objeto, o sea, la cosa, tiene que ser materia grave. Por eso decía, matar, materia grave. Lastimar, dependiendo del grado, no tanto, ¿verdad? O sea, si le pegas a alguien y le dejas un moretón, no es lo mismo que matar. O sea, entonces, materia grave, eso es a lo que me refiero. O sea, tiene que ser algo de verdad malo, grave, como dice el nombre. Segunda condición, tiene que ser cometido un acto con pleno conocimiento, que estás consciente, que entiendes que eso está mal. Pleno conocimiento, no puedes pecar por accidente. O sea, de que, pasó algo y sin querer alguien se murió porque dejé un chicle ahí en la calle y de repente alguien lo pisó y se tropezó y luego vino un carro y lo atropelló, un montón de cosas. O sea, si fue un total accidente, pues tú no tenías la culpa. Pero volviendo al ejemplo de un accidente, si estabas borracho, no estabas en tu plena conciencia, pero tú te emborrachaste y sabías que debiste haberle parado y le seguiste y te emborrachaste y terminas chocando y matando a alguien. Aunque no estabas completamente consciente, tú tuviste la culpa de llegar a ese estado de ebriedad. Y la ley lo reconoce, por ejemplo, o sea, si estabas borracho, vas al bote de todas formas. No es de que, ay, pobrecito, es que no estaba consciente porque estaba borracho. Pues, nadie te emborrachó. Nadie te inyectó la cerveza directo a la sangre para que te emborracharas. Tú te la echaste. Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y esa es la tercera parte. Tiene que haber deliberado consentimiento. O sea, volviendo al ejemplo del que se emborracha. No es lo mismo de decir, si alguien, poniendo ese ejemplo exagerado, ¿no? De, por ejemplo, estás en un bar y alguien va y te droga la bebida y pues terminas perdiendo la conciencia y quién sabe qué haces porque te drogaron. ¿Tenías consentimiento de estar drogado? Pues obviamente no. O sea, no tuviste la culpa de que alguien te drogó tú sin saber. Que no es lo mismo que ahí voy y shot, y ahí le sigo y no le paro. Pues ahí si tenías hasta cierto grado, pues tenías consentimiento porque nadie te estaba forzando. Tú decidiste seguirle. Entonces, si falta cualquiera de estas tres cosas, en vez de pecado mortal, se le dice que es pecado venial. Que sigue siendo pecado, sigue siendo algo malo. Pero la diferencia entre pecado mortal y venial es que el pecado mortal rompe la amistad con Dios. Te separa de la amistad con Dios. Y en cambio un pecado venial simplemente lastima esa amistad, pero no la rompe. Piensen en un carro que no lo lavas y pasa una semana y no lo lavas, pues, tiene una capita de mugre. Pasan 3 semanas, pues ya se está poniendo gruesa esa capa de mugre. Pasan 2 meses que no lavas el carro, pues ya la gente rayoneándole, ¿no? Que lávame y yo cuido chapala y todas esas cosas. ¿Cómo está la mugre en el carro? Y es una capa gruesa. O sea, imagínate, sin limpiar el vidrio, imagínate tratar de manejar y ver a través de esa mugre. Ya cada vez se pone más difícil.
Lo menciono porque a veces pensamos de que, es pecado venial, no es gran cosa. Pues tal vez uno no es gran cosa, pero así como esa mugre se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando hasta que ya eventualmente ya no es. Y cada vez que cometemos un pecado venial se debilita nuestra voluntad. Y eso nos va a llevar más fácil a que cometamos un pecado mortal. O sea, un ejemplo de un pecado venial: te robaste un chicle, de esos chiquitos, de esos que valen $1 o menos. O sea, te robas un chicle. Pues tal vez no es la gran cosa, o sea, ¿es pecado? Sí. ¿Robaste? Sí. ¿Fue algo grave? Pues no, eso es algo chiquito, pero sigue siendo un pecado. Pero ¿qué pasa si se te hace costumbre estar robando cositas? Y luego dices, no, pues nadie me cacha robándome un chicle, pues a ver si me puedo robar ahora unos chocolates, unas galletas. ¿Qué va pasando? Va creciendo, se va haciendo cada vez peor. Así igual las drogas, o sea, empiezan con un poquito y luego el cuerpo que les va exigiendo más y más y más y más y más. Y así pasa con las adicciones. Entonces, que hay un poquito, no es cierto. Eventualmente se va a volver peor, peor, peor si no tienes ese control. Entonces, el pecado venial pues te va debilitando, pero no rompe la amistad con Dios. Pero puede llegar ese momento donde pues, ya vas a caer. Entonces, acuérdense de esto. Cuando hago ese examen de conciencia para saber si es pecado mortal, acuérdense cuando hablamos la vez pasada de ir a comulgar. Si tienes pecado, nada más pecado venial sobre tu alma, la Eucaristía te quita tu pecado venial, puedes comulgar. Pero si tienes pecado mortal, no te pares a comulgar, porque entonces se vuelve un pecado doble. El pecado mortal que ya tenías, y ahora suma el pecado de sacrilegio por recibir indignamente a Jesús. Porque, acuérdense, el pecado mortal es que estás peleado, separado de Dios, y luego ir a comulgar en ese estado es una mentira, porque le estás diciendo a Dios, yo estoy en amistad contigo, y no es cierto, y tú sabes que no es cierto. Por eso se vuelve otro pecado, y un pecado gravísimo, sacrilegio. Entonces, no sé si aquí haya duda de esto, que tiene que ser algo grave, y para eso tenemos los 10 mandamientos para darnos esa guía de si es grave o no. Pleno conocimiento, o sea, de veras que sepamos que es algo malo. O sea, si nadie te había dicho que robar era malo porque te criaron unos vándalos, pues obviamente esto no lo sabías hasta que llegues a madurar y entiendas de que no es que robar es malo. Y deliberado consentimiento, tu voluntad tiene que estar ahí, tú decides hacerlo. Si faltaba el consentimiento, si faltaba el conocimiento, o si faltaba que la materia sea grave, entonces se vuelve pecado venial. ¿Claros hasta ahí? Sí, perfecto. Ahora sí, primera cosa que nos pasa al morir. Ahorita lo leímos en Hebreos. ¿Qué es lo que pasa? El juicio. En tu momento de muerte te toca tu juicio particular, o sea, tú ante Dios, y pues decidir tu eternidad. Si estabas en amistad con Dios, vas para el cielo. Si no estabas en amistad con Dios, pues estás separado de Él y Dios va a aceptar tu voluntad, a fin de cuentas. Tú decidiste no querer estar con Él toda la eternidad y Dios dice, yo respeto tu decisión, vas a estar separado de mí. Y eso es lo que le llamamos el infierno. Entonces el juicio particular empieza, pues ahí es donde empieza tu vida eterna, en el punto de muerte, cuando se separa tu cuerpo de tu alma, ahí va a ser tu juicio. Y de ese juicio ya no hay marcha atrás. En cuanto tengas tu juicio se decide para dónde vas. Vamos a hablar primero de lo bonito. Vamos a hablar del cielo. ¿Cómo te llamas? Timoteo. ¿Tú qué te imaginas cuando piensas en el cielo? ¿Qué hay ahí o qué va a pasar o qué va a haber? ¿Qué vas a hacer? Me llama la atención porque no sé si ya lo habían escuchado, pero Jesús menciona el que no es como niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Y a qué habla ahí? O sea, está hablando de esa inocencia, pero también de esa confianza que tienen los niños, ¿no? O sea, los niños con los papás o con los abuelos, si ya los conocen, o sea, si le dices ven, cuando son chiquitos van, o sea, no preguntan ¿por qué? O sea, de que, ¿qué te traes? ¿Qué estás pensando? No, o sea, el niño confía. Y por eso Jesús nos habla así, ¿no? De que tenemos que ser como niños. No en el sentido de inmaduros, sino en el sentido de que confiamos. Porque ¿se acuerdan la palabra fe? ¿Qué quiere decir confianza? Tenemos que confiar en Dios. Así como confiamos en el doctor cuando vamos a que nos haga algo, pues eso es en lo mundano. O sea, entonces en lo espiritual, pues lo mismo. Tenemos que confiar para que pueda hacer su trabajo. Porque muchas veces no recibimos las cosas que pedimos, porque no pedimos con fe, no confiamos.
O sea, es como si vas con el doctor y le dices, quítame la caries y nunca te paras en el consultorio. ¿Cómo te lo va a quitar? Por teléfono no se puede. Tienes que ir y presentarte y pararte ahí para que lo haga. Lo mismo con Dios. Tienes que estar y dejarlo que trabaje. Vamos a buscar esto rápido, sobre el cielo. Apocalipsis, hasta el mero final de su Biblia, el último libro. De hecho, muchas veces, no sé si sea su caso, pero muchas veces han escuchado el libro del Apocalipsis y piensan que es puro, que fin del mundo, que da miedo, que muerte y no sé qué tanto más. La gente que piensa así nunca lo ha leído. Porque el libro del Apocalipsis es un libro litúrgico. O sea, si nos damos cuenta de lo que está hablando aquí, tiene que ver mucho con la misa, pero también tiene que ver con el fin del mundo en el sentido del cielo, de lo que va a venir, de lo bonito. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, dice, está hablando de un libro, de regreso al versículo 7, dice, entonces se acercó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Tenían cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Aquí en esta traducción habla de perfumes. No sé si alguno de ustedes mencione la palabra incienso. Sí, ok. Porque a fin de cuentas, pues el incienso, cuando queman incienso, si es buen incienso, pues debe de oler perfumado, debe de oler bonito y no como carbón quemado. Por eso habla aquí de perfumes. Pero fíjense lo que menciona de ese incienso. Dice, son las oraciones de los santos. Entonces, primera cosa en el cielo. ¿Qué hacen los santos? Interceden por nosotros, rezan por nosotros. En cada misa los invocamos. Hablamos de que los ángeles y los santos están alabando a Dios, pero también interceden por nosotros. Acuérdense de la imagen que vimos del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros la iglesia somos el cuerpo. Todo el cuerpo está unido. No hay un brazo flotando separado del cuerpo. Entonces los que están en el cielo y los que estamos aquí en la tierra y los que están en el purgatorio, ¿se acuerdan? Creo que ya se los había mencionado. La iglesia triunfante, que son los que están en el cielo. La iglesia purgante, que son los que están en el purgatorio. Y nosotros, la iglesia militante, los que estamos luchando ahorita pues, por llegar al cielo. ¿Y luchando contra qué? Contra el Satanás, contra el demonio. No luchan entre nosotros. Esas 3 partes del cuerpo pues, están unidas, no están separadas. Muchos de los hermanos separados dicen de que, ay, ¿por qué le rezas a los santos? Nomás rezan a Jesús. Sí, pero Jesús mismo quiere que estemos unidos. Él mismo nos pide que pues, recemos unos por otros, porque somos una unidad, no somos islas, tenemos que apoyarnos. Y si no nos podemos ayudar en la vida, pues menos vamos a estar queriendo ayudarnos mutuamente entre los que no vemos, los que están en el cielo. Pues primera parte, ¿qué va a pasar con los que están en el cielo? Pues van a estar siempre adorando a Dios, intercediendo por los que estamos aquí. Si, por ejemplo, que es algo muy bueno hacer, rezar por nuestros difuntos, por ejemplo, rezar por tus abuelitos, rezar por alguien que ya pasó. ¿Y qué tal si ya está en el cielo? Pues ¿para qué necesitas que recen por ellos? Pues esas oraciones que tienes tú, ellos lo van a recibir y se las van a dar al que lo necesite. Nada se desperdicia. No estás perdiendo tu tiempo por rezarle a él que está en el cielo. Entonces, no dejemos de rezar por nuestros difuntos. Vámonos ahora al 22, casi al final. Luego me mostró el río del agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. En medio de la plaza hay un árbol de vida que da fruto 12 veces, una cada mes, y sus hojas sirven de medicina para los gentiles. No habrá ya maldición alguna. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad, y los siervos de Dios le darán culto. Verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche. Sus moradores no necesitarán luz de lámpara ni luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Fíjense esta imagen del cielo. Está hablando de que Dios va a estar entre su pueblo. Dice, ya ni siquiera van a necesitar la luz del sol. Dice, ya no va a haber oscuridad. Dice, porque Dios mismo va a ser la luz de ellos. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos leído, decía Jesús de sí mismo, decía, yo soy la verdad, yo soy la luz, perdón, yo soy el camino, la verdad y la luz. El camino, la verdad y la luz. Y aquí estamos viendo esa luz, o sea, está hablando de luz. La necesitamos en la oscuridad, ¿para qué? Para ver a dónde vamos. Y durante el día, pues por eso tenemos el sol, para que alumbre nuestro camino. Y aquí, ¿qué nos está diciendo? Ya no va a haber oscuridad, ya no va a haber muerte, ya no va a haber pecado, ya no va a haber nada de lo malo que ahorita experimentamos. ¿Que se acuerdan que estamos diciendo hace rato?
¿Cómo se imagina que va a ser el cielo? Pues es una pequeña parte, el no sufrir. Y menciona una cosa más. Vámonos aquí. 1 Corintios, si se van a regresar. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos como en un espejo, de forma borrosa, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré tal como soy conocido. Vemos como un espejo, pero entonces veremos cara a cara. ¿De quién está hablando? Está hablando de Dios. Dice, en el cielo vamos a ver a Dios tal cual es. ¿Se acuerdan? Ya les había dado la imagen hablando del sol. Cuando está el sol, a todo lo que da, ¿cuánto tiempo se le pueden quedar viendo sin lastimar la vista? Casi nada. Porque nuestros ojos no están listos para ver el sol directamente, no están hechos para eso. Lo mismo ahorita nosotros ante Dios, no estamos hechos para estar frente a Dios cara a cara, para verlo tal cual es. No estamos hechos para eso ahorita, no estamos listos para eso ahorita porque todavía no somos puros, no somos santos. Yo creo que ninguno de ustedes ahorita no los veo brillando, entonces yo creo que ninguno de nosotros somos santos, ¿verdad? Pero cada vez recordamos que somos pecadores, porque hasta que no muramos en esa gracia de Dios, pues no somos santos todavía. Buscamos la santidad de vida, sí, pero tampoco lleguemos a mentirnos y decir, sí, yo no mato, yo no robo, yo no esto y lo otro, entonces ya soy santo. El que es honesto, y dice la misma palabra de Dios, en una de las cartas de Juan, dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, porque siempre estamos pecando, pero ahí entra la gracia de Dios para ayudarnos. Entonces, un día veremos a Dios cara a cara. Así como, imagínense poder ver al sol y que no se nos quemen las retinas y poder ver todos los detalles y todo así perfectamente, pues así es como una pequeña imagen de cómo sería ver a Dios cara a cara, verlo tal cual es. Ahorita no podemos ver a Dios tal cual es. Entonces, ¿cómo va a ser el cielo? Tal vez por pena no hablar muchos, pero háganse la imagen de cómo es el cielo, de que ahí van a estar mis seres queridos, de que va a haber esto, que va a haber lo otro, o sea, lo que sea que se están imaginando al cielo, desbáratelo. Es basura comparado con la realidad. ¿Por qué? Porque pues nuestra mente es finita y no se puede comparar contra la infinidad de Dios. Por más bonito que se imaginen el cielo, nos vamos a quedar cortos. Santo Tomás de Aquino, una de las más grandes mentes que ha tenido el mundo, él escribió cosas maravillosas de Dios y se dice que cerca del final de su vida tuvo una visión de cómo era el cielo. Dios le otorgó poder ver un poquito de cómo va a ser la vida que sigue. Y dice que tal fue tanto lo afectó, dice que quería destruir todos sus escritos. Decía, es como paja, decía, o sea, no es como basura. Dice, comparado con lo que acabo de ver, dice, todo esto que escribí no es nada, se queda corto. Y eso va a ser lo bonito, porque muchas veces pensamos en el cielo como algo aburrido. De que, me voy a casar, me voy a aburrir. O la gente que me ha tocado que dice, no, el infierno es para los que son divertidos, el cielo es para los aburridos. No tienen ni idea de lo que es el cielo. Y eso de que vamos a estar con nuestros seres queridos o vamos a ver esto, lo otro. Yo de chiquito me imaginaba de que voy a ver dinosaurios y me voy a montar uno, no sé, o sea, cualquier cosa imagen que se hagan del cielo, se queda corto con lo primero, con lo esencial. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si amas a Dios, ¿qué es lo que vas a buscar? Amarlo, estar con Él. Así como con un novio, con una novia, con esposo o esposa, querer estar con ese ser querido. El cielo va a ser muchísimo más todavía. Buscar esa unión, querer siempre estar con Dios. Entonces, Dios va a ser lo que te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz. No te va a hacer feliz si dices, es que extraño a mi perrito y lo quiero ver en el cielo. Eso no es lo que te va a hacer verdaderamente feliz. O quiero ver a mi abuelito, mi abuelita, o sea, en el cielo. Eso no es lo que te hace verdaderamente feliz. O sea, lo que de verdad nos va a hacer feliz es estar con Dios. Y si decimos, no, es que yo no quiero el cielo para estar con Dios, yo quiero el cielo para volver a estar con fulanito, para volver a ver a mi abuelito, lo que sea. Entonces, ¿qué estamos haciendo con Dios? Lo estamos haciendo a un lado. Le estamos dando más importancia a otra cosa. Y lo menciono porque, pues, aguas, tenemos que purificar nuestra mente, nuestros deseos. O sea, por eso el primer mandamiento es el primero, es el que va sobre todos. Amar a Dios primero. Jesús lo resumió en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero primero viene Dios.
Si invertimos el orden, pues vamos a dejar de amar a Dios. Y el cielo, ¿qué es? Estar eternamente con Dios. Y si no quiero estar eternamente con Dios, pues ya dijimos, pues ahí está la alternativa. Si no quieres estar con Él, pues Dios lo acepta. Y es una alternativa. Se llama el infierno. Pero antes de llegar al infierno vamos a hablar de ese punto que a veces lo ven como punto intermedio, pero en realidad no lo es. El purgatorio. Qué bueno que no me dijeron, pero lo menciono porque a veces tienen la idea de que está el cielo, está el infierno y entre medio está el purgatorio. Así como un punto entre que pues ni una ni otra. Y no. El purgatorio es para los que murieron en amistad con Dios. ¿Eso qué significa? ¿Para dónde vas? Nada más para el cielo. No te puedes ir del purgatorio para el infierno. O sea, la salvación de uno, si llegaste al purgatorio, los que están en el purgatorio ya tienen la salvación asegurada. O sea, van a llegar al cielo. El problema es que todavía no pueden entrar porque todavía no están purificados. Necesitan purificación. Pues vamos a ver primero Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 a 15. Conforme a la tarea que Dios me confió, está hablando San Pablo, yo como buen arquitecto puse los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero que cada cual mire cómo construye. Pues nadie puede poner otros cimientos que los ya puestos, Jesucristo. Sobre estos cimientos se puede construir con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o paja. Pero la obra de cada cual quedará patente. La pondrá al descubierto el día que vendrá acompañado de fuego. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada cual. Aquel cuya obra construida sobre los cimientos resista, recibirá la recompensa. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el castigo. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien escapa del fuego. Como quien escapa del fuego. Muchas veces asociamos el infierno con fuego, pero el purgatorio pues también usa el fuego, porque acuérdense, el fuego, por ejemplo, con metales preciosos, ¿para qué usamos el fuego? Para purificarlos. Para tener un oro más puro, ¿qué tenemos que hacer? Pues con un fuego muy intenso tenemos que derretirlo, separar toda la mugre para quedarnos nada más con ese oro. Y también con la comida, por ejemplo, pues el pollo no te lo puedes comer crudo, ¿qué tienes que hacer? Pues lo tienes que cocinar y el fuego lo transforma en algo que pues ya no te va a hacer daño. Entonces lo mismo el fuego en el purgatorio. ¿Va a doler? Sí, el fuego quema. ¿Pero es para qué? Para purificar, para quitar esas cosas. Así como andarte tallando ahí de que traes una mancha y que no se te quita, pues tienes que tallarle bien duro y al final se te pone roja la piel por tanto tallar. Pues todavía más intenso tiene que ser para el alma, para de veras arrancarnos esas cosas que no pudimos quitarnos en vida. Esos apegos a pecados que terminaron siendo veniales pero que siguen estando ahí. Entonces el purgatorio es para eso, para purificarnos. Y fíjense el lenguaje que está usando San Pablo, está hablando de construcción. Y primero habla de piedras preciosas, de metales, y después habla de cosas como madera, hierro y paja. ¿Cuál se quema? Pues esa basurita, ¿no? O sea, la madera, el heno, la paja, eso se quema. La piedra no. O sea, si prendo un cerillo y lo echo aquí en el piso, no se va a incendiar el piso, porque no es un material flamable. Pero si estuviera en el Metropolitano, ahorita que está todo seco, ya que está dejando de llover, y tiene un cerillo y en medio, ¿qué va a pasar? Pues se va a prender. Se va a quemar mucho. Entonces, así está hablando San Pablo de nuestras obras. Lo que hago yo en mi vida es oro, son piedras preciosas, o sea, ¿es algo que agrada a Dios o es basura? Paja, heno, madera, lo que se va a quemar. Entonces, por eso cuando habla de que al final se va a purificar las cosas, dice, el que se salva, dice, se va a salvar esa persona de todas formas, el que construyó con paja, con heno y demás, dice, se va a salvar, pero como alguien que sobrevivió por fuego. O sea, imagínense una casa que se está incendiando y pues logró salir y sales todo chamuscado, tal vez sin cejas, tosiendo y demás, pero te salvaste. ¿Pero es una forma buena de salvarte? O sea, ¿estás cómodo? ¿Estás a gusto? No. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque muchas veces queremos tirarle al purgatorio y decir, bueno, con que llegue, así como mediocres, ¿no? De voy a panzar y pues con que llegue al purgatorio ya la hice. Pues sí, la vas a hacer, pero no es de gratis. Por eso esta imagen dice, se va a salvar, pero como alguien que sobrevivió al fuego. O sea, no terminas bien. O sea, le vas a sufrir durante pues, ese incendio, pero ese incendio va a ser de las obras que tenemos en nuestra alma. Todas esas cosas que nos sirven, esas palabras vacías, esos pensamientos malos, todas esas cosas que pues, ni nos ayudan a nosotros ni ayudan al otro. Eso es paja, ¿eh?
Vámonos rápido a Mateo. Y esto lo menciono porque a veces dicen, ay, y eso del purgatorio se lo inventan. Pues no, sí tiene su fundamento bíblico. Mateo 12:32. Dice: y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Me regreso, desde el versículo 31 lo vuelvo a leer. Dice: por eso digo que a los hombres se les perdonará todo pecado y blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Dice, ¿cómo que en este mundo y en el otro? Pues en este mundo, pues esta vida que tenemos ahorita. Y está hablando de que existe la posibilidad de perdón en el otro mundo. ¿Cuál es ese otro mundo? Pues es el purgatorio. O sea, ¿existe la posibilidad de perdón? Sí. Por eso la iglesia nos habla de ¿qué? De rezar por las ánimas del purgatorio. En cada misa lo hacemos. Y es una obra de caridad también. Ahorita que pasó noviembre, cuando era el día de todos los fieles difuntos, ¿qué nos daba la iglesia? Nos daba gracias extras por pedir por los difuntos, por rezar por ellos, para ayudarlos más. Entonces, esa es una obra buena, pedir por los difuntos. Pero vamos a aclarar este punto, porque ahorita se menciona algo curioso. Dice Jesús, todos los pecados se van a perdonar excepto uno. ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Se le dice la impenitencia final, o sea, no estar arrepentido. El único pecado que no te puede perdonar Dios es del que no le pidas perdón. Si te mueres en un estado de que tienes un montón de pecados que mataste, hiciste todo esto y te arrepientes de todo eso, pero con que te guardes un pecado mortal del que no te arrepientes y no le pides perdón a Dios, con eso basta para que te condenes. Dios no te va a perdonar de lo que no le pides perdón. Entonces, aguas. Por eso menciona a Jesús como advertencia. Dice, cualquier cosa que se diga contra el Hijo del Hombre se te va a perdonar. Dice, pero el pecado contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Pues no pedir perdón. Y otro ejemplo, también se le dice a este pecado imperdonable, pues pensar que Dios no te puede perdonar. Porque hay mucha gente que llega a desesperar, que cometió algo tan grave que dice, es que ni Dios me va a perdonar. Eso también es esa ofensa contra el Espíritu Santo, porque es decirle a Dios, ni tú puedes, ni tú tienes la fuerza para quitar eso, esa mancha. Entonces, si no confías en Dios, volvemos a lo mismo, si no confías que Dios te lo puede quitar, pues Dios no te lo va a quitar. O sea, volvamos a la imagen esa del dentista y la caries. Tienes esa caries y no te vas con el doctor a que te la quite, pues ahí se te va a quedar. Entonces lo mismo es el pecado. Si no vas con el doctor del alma, con Jesús, si no le pides perdón, no te lo va a perdonar, no te va a quitar el pecado. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado imperdonable. No pedir perdón, no tener perdón. Ahora sí vamos al último. ¿Qué nos queda? Hablamos del cielo, hablamos del purgatorio, nos falta el que más miedo da a mucha gente. Y debería. ¿Qué es el infierno? En resumen, el infierno es todo el que muere por libre elección en pecado mortal. Libre elección, o sea, eso quiere decir no por accidente. O sea, nadie se va por accidente al infierno, sino por elección propia, por maldad propia, se condena a uno. Volviendo a lo que acabamos de hablar ahorita, si uno no pide perdón, si no se arrepiente, pues no tienes perdón de Dios, pues estás separado de Dios. Y tu eternidad va a ser estar separado de Dios. De hecho, dice el catecismo que la principal pena del infierno es esa separación eterna de Dios. Porque pues no vas a estar con Él, no quisiste estar con Él, pues Dios te respeta, no vas a estar con Él. Marcos 9:47. Si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo al reino de Dios, que ser arrojado con los dos ojos a la Gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. ¿Qué quiere decir? El infierno. Nos habla del Gehenna, o no sé cómo venga su versión, su traducción, pero es el infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Esto ya lo habíamos mencionado una vez. Está hablando de pecados. Dice, si algo te causa pecar, dice, arráncalo y tíralo lejos de ti. No está hablando literalmente de que sácate el ojo. Si viste a alguien de manera impura que te quedes ciego, no está diciendo eso literalmente. ¿Qué está diciendo?
lo que te lleva a pecar, deshazte de él. ¿Y por qué usa la imagen de arrancarte un órgano? Porque muchas veces nos va a doler quitarnos eso. Muchas veces nos va a lastimar. Por ejemplo, una amistad que solo nos lleva a pecar, pues por ser amistad te va a doler deshacerte de ella. Pero si amas más a Dios que esa amistad, pues por el bien de tu alma te vas a separar de esa persona. Y pues por eso usa la imagen. Jesús está exagerando para probar su punto. Dice, mejor que te falte ese ojo y estés en el cielo, a que te quedes con esos dos ojos condenado. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que sabemos que tenemos que quitar y no queremos por necios. Sabemos lo que tenemos que dejar de ver o hacer o a dónde ir y no queremos, no lo hacemos. Y por eso nos vamos a condenar, dice Jesús. Dice, mejor que te falte a que estés entero y condenado. Dice también, aquí en Mateo 10:28, el hombre se excluye voluntariamente de la comunión con Dios cuando queda en pecado mortal al morir. Dice Mateo 10:28, dice Jesús, no temas al que mata al cuerpo, pero no puede matar el alma. Teme más bien al que puede llevar a la perdición el alma y el cuerpo al infierno. ¿Qué está diciendo Jesús? Que no le tengas miedo al que mata el cuerpo. Tenemos el ejemplo de los cristeros, los que iban a fusilar a los santos mártires. Dice Jesús, a ellos no les tengas miedo porque solo te van a matar el cuerpo, pero tu alma no la toca. Pero dice, ¿de quién sí debes de tener miedo? No del que va a matar el cuerpo, dice, sino el que te va a echar cuerpo y alma enterito a la condenación, al infierno. Por eso hablamos del temor de Dios. Temor de Dios en el sentido de que, pues, que sea un temor santo, un temor bueno. Así como es bueno tener miedo de las alturas cuando te acercas mucho a la orilla y te da cosa y te echas para atrás, pero eso es bueno, para que no te arriesgues a que, pues, por alguna tontería te vayas de trompa y te caigas. O sea, existen miedos buenos que nos ayudan a evitar peligro. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios es lo mismo. Ese temor que nos hace ¿qué? Alejarnos del pecado. Temor de Dios en el sentido de tener miedo a ofenderlo para no pecar. Entonces hay que tener cuidado, no temerle a las personas, básicamente lo que dice Jesús. O sea, no tengas miedo al que se va a burlar de ti, no tengas miedo al que te va a lastimar. Ten miedo más bien de tu eternidad. De eso preocúpate. Preocúpate de que te vayas al cielo. No te preocupes de otras cosas porque son tonterías. Así como cuando, por ejemplo, los que ya son mayores, cuando uno era adolescente, tantas tonterías que hoy las ves y dices, no, o sea, pensamos que era el fin del mundo cuando te corta la novia, cuando pasa esto, el otro, y dices, ay, te va a acabar el mundo, te deprimes y no sé qué. Y hoy en día lo ves, se te hace una tontería, dices, no era el fin del mundo. Pero de eso nos preocupamos. Y así hoy en día también, muchas cosas nos preocupamos hoy en día que son tonterías comparado con lo que de veras importa. Entonces el infierno, acuérdese que el infierno es el rechazo del amor de Dios, no querer estar con Dios. Si quieren pensar en eso como una fiesta, una persona que le invitan a una fiesta que no quiere ir porque no le gusta la música, porque no le gusta la gente, por más que le insistas, aunque te lo lleves a fuerzas a la fiesta, no va a ser feliz. Hasta peor, por llevarlo a fuerzas se va a poner peor, se va a enojar más, se va a molestar más. Lo mismo es el cielo. La persona que quiere estar en el infierno no quiere estar con Dios. Y hay gente que dice, oye, ¿por qué Dios no se lleva del infierno al cielo a las personas? No va a cambiar nada. No se van a volver felices mágicamente porque están en el cielo. No quisieron estar ahí y llevarlos a fuerzas ahí tampoco va a cambiar su deseo. Acuérdense que Dios respeta nuestras decisiones. Dios es misericordia, sí, pero también Dios es justicia. Dios es misericordioso, lo tenemos en la cruz. Jesús, ¿qué hizo? Por amor a nosotros tomó nuestro lugar, pero por justicia, ¿se acuerdan que leemos al principio? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces, alguien tuvo que morir, y eso es lo que hizo Jesús, murió por cada uno de nosotros. Por justicia, Él pagó por justicia lo que se debía, pero por misericordia, pues nos da esa oportunidad de salvarnos. Les voy a dejar de tarea, porque esto habla de lo último, del juicio final. Mateo 25, del 31 al 46. Esta es la imagen que ya les había mencionado alguna vez de Jesús separando a las ovejas y a las cabritas. O sea, que está separando a los buenos de los malos. Nada más les voy a leer rápido de Hechos de los Apóstoles.
24, 15 y 16, este se lo voy a leer rápido. Y tengo en Dios la misma esperanza que estos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Dice, va a haber una resurrección de justos e injustos. Decimos al final del credo, creo en la resurrección. La resurrección no nomás es para los que están en el cielo, la resurrección es para todos. ¿Se acuerdan que les decía? Fuimos hechos cuerpo y alma, las dos cosas. Cuerpo y alma. Entonces, cuando morimos, ¿qué pasa? Se separa el alma del cuerpo. Pero al final vamos a volver a estar unidos, cuerpo y alma. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Ya tuvimos nuestro juicio. En la resurrección, ¿qué va a pasar? Los que fueron amigos de Dios, los que van al cielo, no nomás van a gozar en su alma, sino ahora también en el cuerpo van a gozar esos bienes de estar con Dios. Y los que se condenaron, pues ya no nomás lo van a sufrir en su alma, sino también corporalmente, físicamente, pues van a sufrir el castigo. Entonces, todos van a tener cuerpo y alma al final, pero unos para bien y otros para mal. Todos van a, pues, recibir por justicia, pues, lo que cada uno merece. Así va a suceder en el fin del mundo. Dice San Pedro, al final, habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso también se menciona en Apocalipsis. O sea, al final de los tiempos, dice, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque ahorita, tanto que están hablando de que el cambio climático y que se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. O sea, imagínense que nos tocara la resurrección en un mundo que ya está todo seco y feo y moribundo. Pero cuando Dios habla de esa resurrección al final dice, pues así como va a renovar nuestro cuerpo y ya no va a ser el mismo cuerpo que se debilita y que se enferma y todo esto, pues también toda la creación se va a renovar. Y dice, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Todo el universo va a participar de esa gloria de Dios. Va a tener a Cristo por cabeza. ¿Y qué decimos al final del credo? Como decimos al final de muchas oraciones, amén. ¿Y qué quiere decir ese amén? Viene del hebreo y quiere decir sí. No así sea. Al final del credo, cuando decimos ese amén, es un sí confiado. Hay dos tipos de amén, luego lo volvemos a ver, pero hay dos tipos de amén. Cuando llega el sacerdote y te dice cuerpo de Cristo y te dices amén, te estás diciendo que sí, o debes de decir que sí. Si dices así sea, es como decir ojalá. Y no es ojalá sea el cuerpo de Cristo, es sí, yo creo que ese es el cuerpo de Cristo, y lo recibes. Pero por ejemplo, al final del Padre Nuestro, cuando decimos amén, pues pedimos muchas cosas que todavía no han pasado. Ahí sí estamos diciendo que así sea, que así se cumpla, que así pase. Entonces digo, esto nada más lo aclaro para que entendamos el significado de ese amén. Cuerpo y alma, nada más rápido. Hay muchas personas que piensan que nosotros existíamos en el cielo y luego bajamos del cielo y luego ahí es cuando vamos a nacer. No. Cada una de nuestras almas fue creado en el momento de la concepción. Ahí es cuando empezamos a existir. No existíamos antes. Solo Dios era, es y será. Nosotros antes, 100 años, hace 100 años ninguno de nosotros existía. En el momento de nuestra concepción, ahí es cuando empezamos a existir. Y dependiendo de nuestra eternidad, pues va a ser para bien o para mal. Ahí es cuando fuimos concebidos. Y otra cosa, les decía, somos alma y cuerpo. Mucha gente dice, cuando te mueres, dice, ya tienes un ángel en el cielo. Nosotros no nos hacemos ángeles. Un perro no se convierte en un gato. Un pez no se convierte en un elefante. Y una persona humana no se convierte en un ángel. Los ángeles son puro espíritu, no tienen cuerpo. Y nosotros somos cuerpo y alma. Somos muy diferentes. Digo, entiendo cuando lo dicen muchas veces, pues diciendo de que tienes a alguien que reza por ti, pero no es lo mismo un ángel que una persona. ¿Sí? Bueno, aquí le dejamos. Este sí se nos encarga mucho de tarea, por favor que lo lean, porque este básicamente es Jesús describiendo el juicio final. Describiendo qué va a pasar con unos y con otros, para bien o para mal. Y se los menciono que es muy importante que lo lean, porque menciona algunas de las cosas que Jesús nos pide hacer ahorita en vida, pues para lograr ese premio, para llegar al cielo. O qué es lo que dejamos de hacer para no llegar al cielo. Acuérdense, al principio de misa decimos el pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y muchas veces ese cuarto, la omisión, es el que más nos falla. Y ese está aquí, para que lo leamos. ¿Sí?